¿Te gustaría que tu hijo fuese más organizado cuando estudia? ¿Te gustaría que tu hijo escribiera cuando tiene que estudiar cualquier examen? ¿Te gustaría que tu hijo repasara todo lo que ve en clase cada día? Pero van pasando las semanas, van pasando los meses, incluso muchas veces pasan los años y nada cambia. Déjame decirte que si no cambian los sistemas y las maneras de hacer las cosas, al final obtendrás lo que siempre obtienes. Es decir, cada tarde le acompañas, cada día tienes que estudiar con él, cada día le tienes que apuntar los exámenes porque tu hijo no aprende sistemas. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, bienvenidos, te puedes suscribir hasta el canal que está aquí abajo, más del 90% de personas que veis estos vídeos no están suscritos, así que para el vídeo, que es gratis, dale al botón, activa la campanita para no perderte próximos vídeos y te voy a contar en este vídeo 3 hábitos que tienen que tener todas las tardes de estudio para que tu hijo sea capaz de estudiar él solo, para hacer la tarea bien, para repasar un examen de manera activa y sobre todo tú no estés cada tarde preguntando la lección y teniendo que estudiar con él. Entonces, quédate hasta el final porque el último hábito te voy a dar un ejemplo práctico de cómo poder aplicar todos estos hábitos, que es lo que les enseño yo al final en la escuela online que tengo, a todos mis estudiantes a los que acompaño, y vamos a empezar con el primero de todos. Lo primero que tienes que hacer es entender el hábito de que generar el hábito lleva tiempo. Es decir, para generar un hábito necesitas adaptarlo, es decir, empezar de menos a más duración y de más sencillo a más complejo. Es decir, de nada nos vale decir a tu hijo que repase siempre todo lo que ha visto en clase. El primer hábito consiste en repasar solamente aquellas asignaturas que tiene tarea. ¿Por qué buscamos repasar solamente aquellas asignaturas de las que tenemos tarea? Pues muy sencillo. Lo primero es generar un mensaje mucho más concreto. Os equivocáis muchas veces diciendo que tienen que repasar todas las asignaturas que ven en clase, más tiempo no es mejor. Entonces, vamos a enfocar de un mensaje muy genérico a un mensaje mucho más adaptado. Repasa solamente aquellas asignaturas de las que tenéis tarea. Pero es más, te diría, repasar, ¿qué es repasar? ¿Vale? ¿Cómo repasa tu hijo? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Tienes que hacerlo tú. Ahí está la clave. Si siempre tienes que estar repasando con tu hijo antes de hacer la tarea o llega y hace directamente la tarea, es un gran error, porque siempre va a depender de que tú estés ahí para explicarle la tarea o si lo hace él solo y no repasa, el problema que te vas a encontrar o se va a encontrar en este caso es que la tarea no va a salir del todo bien. Y si saliera del todo bien, estáis perdiendo oportunidad de poder ir estudiando durante el proceso de la tarea, que es cuando el tema se va impartiendo en los colegios o en el instituto. Por tanto, la clave es generar repasos solamente previos antes de la tarea que va a hacer por la tarde. ¿En qué consiste un repaso de tarea? Pues simplemente en leer, visualizar el apartado, poder repetir algún ejemplo de los que aparece o incluso hacer un pequeño simulacro. Eso le va a ayudar a poder generar la tarea mucho mejor. Aparte, su cerebro empieza a generar esas estructuras visuales sobre qué apartados entran en un examen y tener mucha mayor claridad de qué es el tema, sobre todo esa imagen visual de todos los apartados que le van a entrar y aparte estamos generando esa situación real, entre comillas, de un examen que vamos a aplicar con la tarea que tenemos delante. ¿Por qué? Porque si tu hijo está repasando, va a ser capaz de enfrentarse él solo a la tarea y va a poder ir generando pues esa parte de un pequeño simulacro de examen como puede ser la tarea porque no vas a estar tú. Por tanto, iréis ganando en esos bloqueos e inseguridades que muchas veces cuando no estás tú le genera porque se siente solo ante el peligro. Entonces, el hábito principal es repasa solamente aquellas asignaturas de las que tienes tarea. Diseña una estrategia que puedes aplicar siempre y tú solamente lo vas a guiar, es decir, no le vas a explicar los contenidos, sino le vas a explicar cómo repasar la tarea. Vamos con el hábito 2 y es el fundamental y mucha gente cercana a mí se reía cuando yo les contaba esto y es el uso de las agendas, agendas de manera semanal en las que normalmente cuando hablo con muchas familias me decís mi hijo no se lleva la agenda, mi hijo no la abre en clase, mi hijo no apunta nada, tengo que ser su agenda, pregunto por el grupo de WhatsApp a las madres y padres cuándo son los próximos exámenes o cuándo es o qué es la tarea que tiene que hacer o trabajos que tiene que entregar. Pues ahí está la clave, ahí está la diferencia, porque tu hijo no sabe explicar y no sabe apuntar la tarea porque nunca nadie le ha enseñado a cómo organizar solamente en 5 minutos toda la agenda de la semana. Entonces, primera estrategia para crear ese hábito. Pues lo primero es que generéis una agenda semanal, es decir, de la que podéis abrir,
por el punto en el que sea del curso y vais a ver la semana completa. Eso va a dar mucha visualización y va a entender a vuestro hijo, pues sobre todo, todos los exámenes de manera visual y cómo se van a organizar. Si utilizáis semana página, es decir, cada página tenéis un día de la semana, eso al final a la larga es un problema porque necesita ir pasando muchas más páginas para entender tareas o trabajos o incluso exámenes que tiene esa semana. Y si de por sí no lo apunta, con esa estrategia lo va a apuntar menos. Por tanto, el hábito que tienes que crear es utilizar agendas semanales. Y el hábito que tienes que volver a generar y ayudar a tu hijo a conseguir es que antes de empezar la semana apuntéis todas las asignaturas que tiene durante la semana. Además, otra estrategia que yo les enseño a mis estudiantes es que trabajéis por colores, que trabajéis por estrategias de cómo escribir las cosas para que de esa manera tarden el menor tiempo posible y tenga la menor fricción. Para generar un hábito del tipo que sea, como es el caso de la agenda, necesita que no cueste, ¿vale? Entonces, de nada sirve que todos los días, cuando tu hijo llega a clase, tiene que apuntar las asignaturas, que tiene que apuntar los exámenes, porque le va a generar fricción. Y es por lo que tu hijo no lo hace. Por tanto, diseña esa estrategia para crear el hábito. Por tanto, antes de empezar la semana, apunta todas las semanas con las asignaturas que tiene de la agenda, con el horario, que tu hijo se lo sabe de memoria seguramente, pues apunta las asignaturas y ten una estrategia sobre cómo apuntar tareas y exámenes o incluso trabajos. ¿Y qué vas a hacer tú en casa? Pues no tener que apuntar, simplemente vas a supervisar que ese sistema que has diseñado con él funciona y no tenéis ningún problema. Por tanto, tu hijo va a pasar de que tenga esa parte de asistencia porque siempre estás tú con él, porque siempre preguntas, porque no le explicas cómo hacerlo, a esa segunda parte de, oye, pues tu hijo tiene un sistema en el que va a poder aplicar de cómo aprender a usar una agenda y por tanto tú te sigues saliendo de la ecuación. Es decir, tu hijo aprende a utilizar una agenda, tu hijo sabe cuándo tiene las tareas, cuándo tiene los exámenes y cuándo tiene los trabajos, porque ha aprendido a utilizar una agenda que no te enseñan ni en los colegios ni en los institutos. Y vamos con el último hábito, que es súper potente y es la planificación. Y también te voy a contar la técnica de la escritura, es decir, el hábito de generar planificación de manera visual y generar pues esa técnica de estudio activa que se implica siempre con el uso de un lápiz o algún boli. ¿Por qué trabajar de esta manera? Pues posiblemente tu hijo lo que esté haciendo siempre es que no planifica los exámenes, se lo deja para el final, le pilla el toro y os tenéis que sentar muchas horas con el estrés, enfados, problemas y situación familiar tan alterada que os va generando. Y esto, según van pasando los cursos, al inicio, en primaria, es más sencillo porque no son difíciles tanto los contenidos o los exámenes son mucho más cortos. Y bueno, lo vais llevando también porque las familias tenéis unos conocimientos pues más cercanos a esa parte de inicio de curso. Es decir, en esa primaria, pues constantemente cuando estáis explicando, pues es más sencillo explicar. Cuando pasan a la ESO, pues ya los conocimientos son más difíciles y si queréis explicar, pues necesitáis más conocimientos. Pero con una técnica simple es más sencillo de supervisar sin tener que explicar. Pero bueno, volviendo al tema, la parte de planificación. Si tu hijo no sabe utilizar un planificador, es la estrategia más simple que tenéis que utilizar para llevar trabajos y exámenes. ¿Por qué un planificador? Porque de manera visual te va a ayudar a generar esa estrategia de cuándo son los exámenes. Es decir, vas a pasar de no sé cuándo tengo los exámenes a de manera visual entender que para la semana que viene, para dentro de 4 días, para dentro de 2, tengo un examen. Por tanto, él solo va a saber utilizar un planificador y él solo va a llevar sus exámenes y sus trabajos al día. Porque tú vas a revisar cuándo están apuntados, cuándo no, cuándo los tiene, de qué temas son, y eso os va a dar claridad. Por tanto, para generar este hábito muy simple, no hace falta descargar plantillas, no hace falta hacer cosas extrañas. Simplemente te coges un folio, te coges un papel y boli y divides en número de semanas. Es decir, pues te pones 4 o 5 semanas, dependiendo del mes en el que estéis, y lo dividís pues por 7 días de la semana y ponéis día del mes y ya sea el número y el día. Es decir, lunes 1, pues martes 2 y así continuáis con todo. De esa estrategia siempre vas a ver cuándo son los exámenes y va a poder estudiar mucho mejor. De manera visual, tú vas a entender cuándo tiene los exámenes y vas a ir supervisando que esté todo bien apuntado, tanto en trabajos como en examen. De esa manera, al igual que con el uso de las agendas, vas ganando ese hábito y te estás saliendo de la ecuación, es decir, no tienes que seguir apuntándole los exámenes porque sabes cuándo los tiene. Le va a dar mucha más claridad y le va a dar enfoque, es decir, pasa de un punto de ve estudiando todos los exámenes o estudia más porque tienes muchos exámenes a, vale, fulanito, la semana que viene tenemos examen, por tanto vamos a enfocarnos a un mensaje más concreto. Pasamos siempre de
grandes mensajes a mensajes más cortos para que tu hijo los entienda mejor. Por tanto, utiliza un planificador que es muy simple y lo vas a poder utilizar. Si todavía no sabes cómo hacer un planificador, en mi Instagram, que lo tengo por aquí abajo, @Ricardo Díaz Coaching, comparto un montón de estrategias sobre cómo hacer distintas técnicas de estudio. Si todavía sigues por aquí y no te has suscrito al canal de YouTube, también para el vídeo y darle al botón, que es totalmente gratis. Y continúo con la última parte del tercer hábito y es técnicas de estudio que te permitan escribir de manera activa. Podemos diferenciar dos tipos de técnicas y esto lo vas a entender muy sencillo, que normalmente el cerebro, cuanto más evoluciona la sociedad y más dopamina tenemos y más estímulos, más necesitamos esas técnicas activas. Te cuento el ejemplo. Posiblemente tú cuando estudiabas, leías, releías, repetías en alto y se lo decías pues, a tu madre o a tu padre. Y eso te funcionó a ti porque la sociedad estaba montada en el punto en el que los estímulos que tenía la sociedad hace 20, 30, incluso 40 años era mucho más sencillo. Es decir, no teníamos móviles, no teníamos tablet, la televisión apenas funcionaba y teníamos pues la radio. Pero al final no nos generaba esa corteza prefrontal que tenemos todos, esa activación y esa generación de ese estímulo de querer dopamina. Entonces, como la situación anteriormente no teníamos todo esto, pues, ¿qué pasaba? Que erais más conscientes de cómo estudiar, es decir, leías y se te quedaba porque tu manera de concentrarte siempre era en base a la lectura, por tanto, te funcionaba, no tenías tantos estímulos. Actualmente, ¿qué pasa? Que tu hijo tiene móviles, tiene tablet, tiene ordenador, tiene Play, tiene 1000 estímulos que no le permiten que sea agradable tener que estudiar. Por tanto, vamos a cambiar el juego, pero si tienes herramientas, ¿vale? No te enfoques solamente en decirle a tu hijo cómo estudiabas tú, que a ti te funcionó y está perfecto, pero recuerda, a ti te funcionó en un punto mucho anterior. La sociedad era distinta, la manera de estudiar era distinta y las herramientas que tenías eran distintas. Por tanto, ahora adáptalas porque lo que a ti te funcionó no significa que a tu hijo le esté funcionando. Y si estás en un punto en el que lo vais intentando y no conseguís que cambiéis nada, pues tienes que cambiar algo, porque si no vas a tener los mismos resultados de siempre. Estrategia que te estoy contando, pues sobre todo lo que te estaba diciendo, el uso de técnicas activas, pero técnicas activas que unan todos los puntos que te estoy contando, ¿vale? Entonces, de nada sirve, le hago los esquemas, que se estudie el esquema. No, lo que necesita tu hijo al final es leer, entender y escribir. Si nos saltamos alguno de estos pasos que te acabo de contar, entender, leer y escribir, tenemos un fallo, entonces tenemos una fuga, por tanto le va a costar estudiar porque el mecanismo del cerebro funciona así. Visualizo, comprendo con la lectura y utilizo la lectura para retener más a largo plazo. Estrategias que puedes utilizar, pues por el canal tengo un montón de vídeos en el que te cuento mapas mentales, también puedes utilizar esquemas, pero te aconsejo siempre lo mismo, incluso algún simulacro de examen, que lleves un orden, es decir, un esquema es mucho más complejo porque no sigue siempre las mismas estrategias sobre cómo apuntar la información. Por tanto, a tu hijo le va a costar más porque siempre pones una idea en un lado, otra idea en otro, entonces el esquema le va a fallar. El esquema va a fallar también porque vas a empezar a hacer el esquema mientras vas leyendo o incluso antes de leerlo. Por tanto, vas a tener otro error. ¿Qué estrategia recomiendo aquí? Que aprendas a utilizar los mapas mentales. ¿Por qué? Porque para utilizar un mapa mental siempre utilizas la misma estrategia. Primero lees y después sueltas la información. Por tanto, unes esa parte de visualización con esa parte de lectura y con esa parte de soltar la información. Si aparte de ese mapa mental que te estoy contando para que tu hijo aprenda a estudiar, diseñáis una estrategia entre los dos y solamente supervisas dónde va esa información, en el mapa mental te estará saliendo porque no tendrás que explicarle los contenidos que tu hijo tiene que estudiar. Si le queremos añadir un bonus, que aquí estaría la clave del vídeo, que sería una autoevaluación, un simulacro de eso que se acaba de estudiar. Sería muy simple, simplemente vas a añadir el título del tema que aparece o el título del apartado que te estás estudiando y lanza una pregunta abierta. ¿Qué significa este punto o qué has entendido de este punto? Ahí tu hijo va a volcar esa información. Y aquí está la clave. Va a tener esa información hasta el final y cuando termina va a supervisar con el mapa mental que había hecho antes y se va a autocorregir. Es decir, de esa manera vas a ver si se lo sabe o si no se lo sabe. Y tú sales de la ecuación porque no le vas a tener que estar preguntando. Él solo va a ver si lo tiene bien hecho o no, porque ha leído, ha marcado esa información en el mapa mental y luego lo ha corregido. Por tanto, el círculo del estudio lo tendría completo. Familias, hasta aquí el vídeo. Si has llegado hasta el final, te doy la enhorabuena porque el tip final era el que más valía del vídeo. Suscríbete al canal, comparte este vídeo con aquella persona a la que creas que le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Chao, familias.